Buenos días, el día de hoy nos toca exponer sobre el tema de los alcoholes, pero primero le voy a presentar nuestro equipo de trabajo, que está conformado por Dayana Yasmín Madrid Medina y Génesis Andrea Orellana Rivera. ¿Qué es? Los alcoholes son compuestos orgánicos que se caracterizan por tener un grupo funcional hidroxilo OH unido a un átomo de carbono saturado con enlaces simples. Como puede ver, aquí tenemos unos ejemplos. Estructura general de los alcoholes. Bueno, la fórmula general de los alcoholes es CnH2n más 1OH, que N representa el número de carbonos y H, que son los hidrógenos, se representan con la N, el número de hidrógenos que habrán. Y el grupo funcional, que sería OH. También se puede escribir como ROH, donde R es un grupo alquilo derivado de un alcano, OH es el grupo funcional hidroxilo que caracteriza a todos los alcoholes. Ahora, los grupos funcionales de los alcoholes. OH hidroxilo. Este grupo es el que les da sus propiedades químicas especiales, como la capacidad de formar enlaces de hidrógeno. Ahora, la clasificación de los alcoholes. Se clasifica según el número de carbonos que están unidos al carbono que porta el grupo OH. Primario. El carbono con el OH está unido a un carbono más. Ejemplo es el etanol. Secundario. Está unido a dos carbones. Ejemplo, propan-2-ol o isopropanol. Terciario, está unido a tres carbonos. Ejemplo, 2-metilpropa-2-ol o terbutanol. Ahora, según el número de grupos hidroxilos, monoalcoholes contiene un solo grupo OH. Se usa el sufijo ol, un ejemplo de ello es el metanol. Dioles tiene dos grupos OH. Se usa el sufijo tiol con numeración para indicar la posición de los grupos OH. Ejemplo, etilenglicol. Trioles tienen tres grupos. Se usa el sufijo triol. Ejemplo, glicerol. Polioles. El nombre tiene varios grupos OH. El nombre sigue las reglas anteriores numerando cada grupo hidroxilo. Ahora, la nomenclatura. Bueno, la nomenclatura IUPAC, como sus siglas dicen, es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, establece reglas sistemáticas para nombrar los compuestos orgánicos, incluyendo los alcoholes. Pero también tenemos que saber las reglas importantes en la nomenclatura. Una de ellas es que se enumeran los carbonos de la cadena principal de modo que los grupos OH tengan la numeración más baja posible. Otra es que si hay más de un grupo OH no se elimina la E al final del alcano base. Ahora, se nombra la cadena principal más larga que contenga el grupo OH, se numera la cadena para que el grupo OH tenga el número más bajo posible, que es lo que acabo de decir. Se usa el sufijo ol en lugar de o del alcano. Ejemplo, etanol. Nombres comunes más utilizados. Por aquí tenemos el alcohol metílico, nombre común, metanol, que por aquí tenemos su ejemplo. También el alcohol etílico, etanol, que también tenemos su ejemplo. Y el alcohol isopropil o propan-2-ol, que también está representado su ejemplo de cómo se utiliza en la vida diaria. A continuación, Génesis Andrea les seguirá explicando. Bien, continuamos con la obtención de los alcoholes que a partir de alqueno, o sea, la hidratación, los alquenos reaccionan con agua en presencia de un ácido como catalizador para formar alcoholes. Un ejemplo sería que tenemos aquí que el eteno reacciona con el agua para formar etanol.
Luego tenemos la fermentación de azúcares, que la fermentación de azúcares como la glucosa se fermenta por acción de levaduras para producir etanol. Tenemos aquí el ejemplo de la glucosa, donde se produce el etanol más el dióxido de carbono. También tenemos la reacción de aldehídos y acetonas. Los aldehídos se reducen a alcoholes primarios como el RCHO más hidrógeno que produce RCH2OH, y las cetonas se reducen a alcoholes secundarios como el RCOR' más hidrógeno que produce RCHOCHR'. Luego tenemos las principales reacciones, donde la oxidación está el alcohol primario que produce aldehído, y el aldehído produce ácido carboxílico. El alcohol secundario produce cetona y el alcohol terciario produce que no se oxida fácilmente. Requiere un agente oxidante, como un ejemplo sería el permanganato de potasio y el dicromato de potasio. La deshidratación es cuando el alcohol pierde una molécula de agua para formar un alqueno. Tenemos aquí el ejemplo del etanol más el eteno, que produce el eteno más el agua, que haciendo producir el ácido sulfúrico y el calor. También tenemos la formación de éteres o esteres. En el nivel básico tenemos que los éteres es la unión de dos alcoholes eliminando el agua. Por ejemplo, tenemos el etanol y tenemos el éter dielético, que nos da como resultado unido con el agua. Y también tenemos los esteres, que es la reacción entre un alcohol y un ácido carboxílico. El ejemplo tenemos que está el etanol más el ácido acético, que nos da como resultado, cuando lo combinamos con el agua, nos daría el etano de etilio. Luego tenemos los usos y aplicaciones. Los alcoholes tienen múltiples usos industriales y domésticos debido a sus propiedades químicas y físicas. Tenemos varios puntos importantes, que el primero sería los disolventes. Muchos alcoholes como el metanol y el eteno disuelven grasas, aceites, resinas, colorantes y otros compuestos. También está la materia prima, donde se utiliza para producir productos plásticos, tintas, detergentes, explosivos, etc. Compuestos farmacéuticos, donde se utilizan para la elaboración de medicamentos, jarabes, antisépticos y algunos que otros desinfectantes domésticos. En los antisépticos, el etanol e isopropanol se utilizan para desinfectantes de heridas superficiales. Los perfumes y los cosméticos son la base de perfumes, colonias, desodorantes y lociones. En los productos de limpieza ayudan a eliminar las grasas y suciedad, limpiadores antisuperficie, gel antibacterial, etc. En las bebidas alcohólicas, el etanol es el alcohol presente en cervezas, vino y licores. Debe ser de consumo con precauciones, ya que en exceso ya es demasiado tóxico, entonces se tiene que tener demasiado cuidado, y como se pueden ver, hay demasiados ejemplos aquí en la presentación. También tenemos los ejemplos de alcoholes comunes. Estos son los alcoholes más conocidos y usados en distintas áreas, como el metanol, que es muy tóxico y se usa como disolvente y en combustible, que no es apto para consumo humano. El etanol también está, que es el más común en bebidas alcohólicas, también usado como desinfectante y biocombustible. El isopropanol es el alcohol isopropílico, ampliamente usado como desinfectante y limpiador electrónico. El glicerol o la glicerina es un alcohol triol, o sea, de 3 grupos de OH, presentes en productos como cosméticos y farmacéuticos, y también alimentos. En conclusión, los alcoholes son compuestos orgánicos con un grupo funcional OH, esenciales en la química y en la vida
vida diaria. Se clasifican según el tipo de carbonos al que se une el grupo OH y por la cantidad de grupo hidroxilo. Su nomenclatura sigue reglas IUPAC muy claras y pueden ser por hidratación, fermentación o reducción. También realizan reacciones importantes como ser la oxidación y la deshidratación y se usan ampliamente en la industria y el hogar como desinfectantes, combustibles y disolventes y en productos, sobre todo en cuidado personal. Y eso sería todo. Muchas gracias.